capítulo 2 nos toca el día de hoy, hermanos. Amén. Pero quisiera que me acompañaran a orar y quisiera pedirle a los hermanos, ¿verdad? A los hermanos varones que oremos. Yo sé que muchos en diferentes países celebran el Día del Padre, el día de hoy, pero oremos al Señor que nos haga hombres responsables, que seamos con compromiso, ¿verdad? Que busquemos a Dios de esa manera. La iglesia necesita personas de este tipo, los hogares necesitan personas así, donde quiera, los trabajos necesitan personas así, y creo que nosotros como cristianos somos señalados todo el tiempo, nada más buscan cualquier error para señalarnos, ¿verdad? Entonces Dios puede hacer el trabajo de transformación en nuestras vidas y seguir nosotros preparándonos, que el Señor nos siga preparando para ser los hombres que tenemos que ser, amén. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar y después comenzamos ya en nuestra enseñanza el día de hoy, amén. Oramos, hermanos. Amantísimo Señor, gracias por este día, Padre. Toma, Señor, el control de la enseñanza, Señor. Toma el control, Señor, de lo que voy a decir, de lo que voy a exponer, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Padre, que haga efecto en la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, de los jóvenes, de los niños, Señor. Ayúdanos a prepararnos cada día. Señor, te ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, Señor. Permite que nuestras mentes estén aquí donde deben de estar, Padre, junto con nuestro cuerpo, Señor. Y que sea obrando tu palabra en nuestra vida, que es la que transforma, la que purifica, la que cambia corazones, Señor. La que reaviva nuestros ánimos, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que nos has dejado. Es viva y es eficaz, Señor, y es perfecta, Padre. Gracias por los hermanos que semana a semana, Señor, nos moderan en los grupos que tenemos, Padre, para animarnos a seguir leyendo, animando, Señor, a conocerte cada día más, Señor. Gracias por lo que has dejado escrito, Señor, y ayúdanos a seguir conociéndote a través de ellas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera comenzar con una pregunta. Hace ya un tiempo atrás el hermano Luis nos enseñó la definición de lo que era cosmovisión. Y yo quisiera, si alguien se acuerda o tiene una idea de lo que es la cosmovisión, ¿verdad? Y va a ser importante por el personaje que vamos a estar tomando el día de hoy. Así que quisiera escuchar de ustedes qué significa cosmovisión o qué se entiende por cosmovisión. Cosmovisión es visión universal. Amén. ¿Alguien más? Hermano Luis, ¿nos ayuda un poquito ahí con cosmovisión? Pues cosmos es la palabra hebreo, ¿verdad? Que puede referirse al mundo, el universo, las galaxias, ¿verdad? Y la visión es como vemos el mundo, ¿verdad? Y quería poner en base esta palabra porque vamos a mirar a un Habacuc que empieza con una cosmovisión humanista, una cosmovisión bastante parecida a la nuestra, y se va a contrastar con la cosmovisión de Dios. Cómo Dios mira el mundo y cómo nosotros a veces como Habacuc miramos el mundo. Al final, Habacuc termina pensando diferente al inicio. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos también que ser igual que Habacuc. Buscar a Dios a través de la lectura, a través de la escritura. Y quisiera hacer una pequeña introducción acerca de Habacuc. Habacuc significa el que abraza. O al menos eso, muchos llegan a la conclusión que eso debería de significarse, ¿verdad? Y es muy importante porque vamos a mirar a un Habacuc confrontar, llegar a la sala de Dios y hacerle preguntas a Dios. A veces también se nos ha dicho que al Señor no se le pregunta el por qué, ¿verdad? Y miramos a un Habacuc llegar con este tipo de preguntas, pero Habacuc en ningún momento ha sido irreverente con Dios. Vamos a mirar a Habacuc que llega con todo respeto y él solamente, y aquí también quiero aclarar algo, que él no llega a pedir solamente para él. Él se está doliendo de lo que está pasando el pueblo, de lo que el pueblo está sufriendo. Y eso es importante porque la intercesión a veces
que nosotros hacemos hacia Dios, a veces se enfoca solamente en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestras cosas, en lo que queremos, en nuestros planes. Y a veces lo peor que puede pasar es que a veces nuestros deseos y lo que nosotros le pedimos a Dios no tiene nada que ver con nuestra vida cristiana. Y va a ser importante porque Habacuc está intercediendo por un pueblo que está yéndose tras el pecado, tras la idolatría, tras el soborno. Vamos a mirar cómo el libro, aunque son 3 capítulos, está lleno de enseñanzas, y cómo el libro también nos muestra un pueblo que se ha trastornado tras el pecado. Así que quiero también, les decía, hacer una pequeña introducción. Comenzamos con este personaje de Habacuc, y esta palabra, no sé si la han escuchado ustedes, pero él es oriundo de Judá. ¿Saben qué es la palabra oriundo? Ahí nació. Oriundo de Judá, originario de ahí, ¿verdad? Contemporáneo del profeta Jeremías. Algunos profetas también, algunos comentaristas lo han asociado con otros profetas contemporáneos, pero Dios lo llama a Habacuc para advertirle al pueblo de Judá que el juicio de Jehová es inminente, que no hay forma de que el juicio de Dios se detenga. Por otro lado, el pueblo de Judá está viviendo en violencia extrema, está viviendo en profundo pecado, idolatría, inmoralidad, apostasía, soborno, corrupción, pero eso sí, financieramente prosperados. Entonces también otro dato importante ahí, que no siempre la prosperidad es un indicio que estamos bien con Dios. Vamos a mirar a nuestro alrededor en la actualidad, que hay muchas personas que odian a Dios y que financieramente están bien, y a veces tú llegas a preguntar, y parece que ese es el tema de Habacuc. Bueno, y si él es injusto, es pecador, ¿por qué el Señor lo bendice? Pero también vamos a mirar también que el Señor es soberano y que el hombre es responsable. Y eso es muy importante. Y aquí, mirando que Dios es soberano, una cosa que tenemos que recordar es que Dios, como legislador del cosmos, del universo, da sus decretos, sus estatutos, sus leyes, para que el mundo y sus habitantes se sujeten a ellos. Usted no puede explicarse, únicamente lo vemos, pero no puede explicarse como un día, dice el Salmo, emite palabras al otro día y recibe al otro día. Es un decreto de Dios que así tenía que ser. Usted nos explica cómo es la rotación del agua y cómo nunca el mar se sacia. Nunca la tierra también se inunda, porque el Señor ha decretado ya sus límites. El Señor ha puesto ya leyes a la naturaleza para que no pueda la naturaleza ir más allá de lo que Dios le ha establecido. Pero vemos una criatura que fue la criatura, la cereza de su creación, llamado hombre, que todo el tiempo se está rebelando en contra de Dios. Ese es uno de los problemas de que vamos a estar mirando ahorita en la lectura. Bueno, uno de los problemas, digo, porque Habacuc se va a confrontar al Señor con este tipo de preguntas. A lo mejor usted ha preguntado y le ha dicho a Dios, alguna vez usted ha cuestionado y le ha preguntado, Señor, ¿por qué permitas que el impío prospere? Señor, ¿por qué no hace usted nada y no lo lleva a juicio? Señor, ¿por qué personas justas sufren ante la injusticia de los perversos? ¿Se ha hecho usted este tipo de preguntas? El problema es que nosotros, como vemos la cosmovisión, vemos que para nosotros aquí nos consideramos a veces buenos, pero a los ojos de Dios dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Hemos sido justificados gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias a que creemos en la persona de Cristo Jesús como Salvador y Señor. Pero fuera de ahí seguimos siendo los mismos pecadores. Obviamente también no practicamos el pecado, al menos eso es la recomendación que da el apóstol Juan, que no deberíamos estar practicando el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios. Eso también no es una excusa para decir, bueno, la Biblia dice que pues todos somos pecadores, sí, pero también la Biblia dice que estamos juntamente crucificados con Cristo. Y eso es bastante importante, porque si usted está crucificado juntamente con Cristo, no debería de existir la posibilidad de pecar. El apóstol Pablo decía, el pecado que mora en mí, o sea, no se está diciendo que no tenía pecado, pero él tenía esa lucha interna donde él hacía vivir más el Espíritu de Dios que el pecado. Y es una lucha que vamos a tener mientras estemos en esta vida. Gracias a Dios por las promesas de Cristo Jesús, que un día tendremos el cuerpo que él tenía.
la mente de Cristo. La Biblia nos enseña también a buscar lo que era la mente de Cristo. La pregunta que tengo ahorita para ustedes, hay varias preguntas, pero una de ellas es: ¿confiamos en Dios plenamente? ¿En realidad usted confía en Dios plenamente? ¿Es Jesucristo el objeto de su fe? Son preguntas que deberíamos de estar analizando y preguntas que deberían de motivarnos a buscar cada día a Dios. Vamos a entrar ya al capítulo, hermanos, al capítulo 2. Y del capítulo 1, el hermano Tacho nos dio un pequeño resumen hace ratito. Y vamos a mirar cómo Habacuc va y hace preguntas al Señor. Y se establece un diálogo entre Habacuc y Dios. Pero parece que en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Si se daba cuenta, en la pregunta ¿hasta cuándo? Involucra tiempo. Habacuc no es un orador novato, no es nada más se le ocurrió hoy y va a orar. Parece que lleva tiempo pidiéndole al Señor lo mismo: clamaré y no oirás. Y uno de los peores momentos que enfrentamos como cristianos es cuando nos encontramos al silencio de Dios. ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor y parece que el Señor no le escucha? Y vamos a mirar aquí a Habacuc, que no es porque Habacuc esté en pecado. Habacuc es llamado a ser profeta y el Señor lo va a utilizar para llevar este mensaje. El silencio de Dios a veces nos duele. Y gracias a Dios por el silencio de Dios, porque Él sabe lo que hace. Porque si no fuera así, ¿cuántas cosas pediríamos y el Señor nos lo concediera a tiempo y al final dijéramos: ¿por qué lo pedí? ¿Para qué lo pedí? Y Romanos nos dice que todas las cosas que nosotros pedimos para Él, y Él no las niega, todas las cosas son para bien. Y aquellas que nos lo da, pues son para bien también. Así que la pregunta del versículo 2 del capítulo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Parecía que el Señor no le oía a Habacuc. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahora, otra pregunta que tengo ahí para ustedes: ¿ha dejado el Señor de salvar? No, ¿verdad? Y vamos a mirar ya en el capítulo 1 cómo el plan divino del Señor es indiferente al plan, a la idea que tiene Habacuc. Porque Él va a considerar que los de su pueblo son más justos que los babilonios. Eso es a la vista de Él. Pero a la vista del Señor no es así. Y hay una pregunta ahí cuando el Señor le revela que va a mandar a los babilonios. Y le dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. El versículo 6 del capítulo 1 dice: porque aquí yo levanto a los caldeos. Y ahora mire cómo lo va a describir a este pueblo: nación cruel y presurosa. Entre semana le preguntaba a mis hijos y en la casa, y a mi esposa le decía: ¿qué es la palabra cruel? La palabra cruel significa sin compasión, que se deleita haciéndole el mal a otros. Esa es la palabra cruel. Entonces, a la mente de Habacuc, pues era inconcebible esto. Señor, pues ¿cómo nos vas a traer a una nación peor que si nosotros somos peores y viene otra peor? Señor, pues no sé lo que vas a hacer. El asunto es de que no deberíamos de entender a Dios del todo, porque dice que la mente de Él es diferente a la nuestra. Sus planes son totalmente distintos. Al final vamos a mirar a un Habacuc que termina por alabar al Señor cuando el Señor le revela sus planes. Pero mientras no pasó el tiempo en oración, no buscó el rostro del Señor, él seguía pensando como muchos de nosotros. Así que vamos a entrar al versículo 2, hermanos. Dice el versículo 1, y este versículo 1 es parte del capítulo 1. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Ya Habacuc en el capítulo 1 presentó todas sus preguntas, por así decirlo, se encaró con el Señor, lo llevó a juicio, y el Señor no quedó callado en esta ocasión. El Señor ya le responde en el versículo 5 del capítulo 1, y lo vuelve a hacer ya en el capítulo 2. Y quiero entrar ahí en el versículo 2, y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala
en tablas para que corra el que leyere en ellas. Y el Señor le está diciendo, Habacuc, van a venir los caldeos, una nación cruel, una nación presurosa, que destruye todo a su paso. El capítulo 1, del versículo 8, dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Les está diciendo, todo lo que, donde van pasando, van dejando destrozos, y no dejan para mañana lo que van a hacer hoy. Van y acaban con lo que tienen que hacer. Pero es interesante que los caldeos no se levantaron por sí solos. Ya leímos también que en el versículo 6 dijo, yo levanto a los caldeos. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros poseemos y tenemos, no es por nuestra fuerza, no es porque somos muy inteligentes, no es porque nos pasamos 30 o 40 horas haciendo lo mismo, es porque el Señor ha tenido gracia en nosotros. Él nos ha levantado con un propósito. Muchas veces nosotros nos jactamos, no, pero es mis fuerzas, es mi inteligencia, es mi trabajo. Y es mentira. El Señor dice que Él levanta a los que Él quiere levantar. Y aquí es donde viene la soberanía de Dios. Y les decía, Dios es soberano y el hombre es responsable. Esa frase es muy importante, porque si Dios te ha dado cosas, recursos, alguna inteligencia, alguna habilidad, es para que lo honres a Él. Sí, es tu fuerza, tú lo has aprendido, pero Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado la gracia para que tu trabajo sea bueno. El Señor Todopoderoso dará a Habacuc el trabajo de escribir en tablas, dice el versículo 2, la visión que va a recibir. Para el tiempo de Habacuc, hermano, era así como publicarlo en su muro de Facebook, para que todo aquel que leyera pudiera enterarse de lo que va a suceder. El Señor había tratado de advertir del juicio a la nación por diferentes profetas, por diferentes personas, pero ahora el mensaje va a ser más individual. El texto dice, y el que leyere. Es interesante esta frase, porque el detalle es que no todos leen. Ese es el problema. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando usted está mirando una publicación y se trata de algo que es bueno para usted se lo salta. Pero si viene algo de, no sé, yo no sé cómo sean ustedes, ¿va? Pero si algo de farándula o de se enteró de una persona le sucedió esto, él lo está leyendo, aunque esté largo. Pero cuando se trata de cosas buenas, a veces el hermano Tacho decía que compartía entre semana en el grupo, y cuando vemos, dijo la hermana Natalia, voy a mi pequeño resumen, y es así, ¿verdad? Y a veces lo leemos, hay que leerlo, hermanos, pues por eso lo escribe ella o el hermano. O cuando yo mando también, a veces me dicen, pues es que escribes mucho. Híjole, pues no podemos a veces, quisiéramos recortarlo a veces más, pero esto es interesante, porque aquí el texto dice, el versículo 2, dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aquí es más específico, es más individual el mensaje, y también la idea del versículo 2 es que no todos van a leer, pero sí habrán aquellos que van a leer. Tenemos un problema como personas. No somos diligentes. Y si somos diligentes en aquello que nos conviene. ¿Saben qué es la palabra diligente, verdad? Pero cuando se trata de buscar las cosas eternas, a veces no somos tan diligentes. Lo contrario a diligentes, a negligentes, sería diligentes, negligentes. Habacuc 1:8 nos revela la virtud de los caldeos. Aunque lo estaban empleando en forma negativa, vayamos allí a Habacuc 1:8 y dice, sus caballos serán más ligeros. Estaban entrenando a su equipo, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Es decir, cada soldado tenía el potencial de multiplicar a otros y de entrenarlos, de invertir en ellos, y volarán como águilas, dice el versículo 8.
quiere decir también ahí de que no solamente invertían en los nuevos reclutas, soldados caldeos, sino que también les enseñaban, los preparaban en todo lo concerniente a la guerra. Y el versículo 8 también nos dice que se apresuran a devorar. Esto es diligencia, invertir y después ver el resultado de lo que han invertido. Y al menos usted lo puede ver en cualquier deportista de alto rendimiento que se cuida físicamente, duerme bien, come bien, hace todas las dietas que le ponen, y usted lo ve practicando siempre, y si le piden 8 horas, a veces se avienta hasta 10 practicando, porque quiere ser el mejor en lo que él está haciendo. Nosotros tristemente a veces no lo hacemos con la palabra del Señor así. Entre semana yo comencé a leer Habacuc desde hace 2 semanas y casi me acabé una libreta, y ya antier cuando volví a repasar dije, híjole, tantas hojas, ¿y por qué llené tantas? Y estoy repasando. Pero cuando nosotros hacemos esto, el Señor te va hablando más y más y más cada día, pero si nada más lo hacemos, ahí se va, provoca sueño. Tristemente es lo que provoca. Y a veces lo agarra la gente para dormir. Se leen los 2, 3 primeros versículos y el tercero ya está roncando. Y pasa, hermanos. Mire, vaya ahí conmigo a Proverbios 12:27. Vamos a mirar uno de los consejos de Proverbios 12:27. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. La palabra indolente ahí, ¿qué significa? El flojo, el perezoso, ni aún asará lo que ha cazado. Más adelante dice, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Un hombre que es diligente, donde quiera lo ven bien. Hermano, ¿qué es diligente? Diligente. ¿Alguien le ayuda a la hermana que es diligente? Alguien que se preocupa por hacer las cosas. Persistente y Persistente. Por ejemplo, uno de las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo. Hubo una persona, y creo que esto es un buen ejemplo, una persona que trabajaba en una empresa, y esta persona era muy bueno en lo que hacía, pero llegó el día que se tenía que retirar de la empresa por otros motivos, y fue y dio las gracias al jefe, y el jefe le dijo, pero ¿por qué te vas? Eres el mejor de aquí, no te vayas. Es que mire, él les puso su caso y dijo, bueno, durante el tiempo que has estado aquí conmigo no te he conocido, platícame de ti. No, pues soy cristiano, tengo mis hijos, tengo mi familia, me dedico a esto. Ok, dijo, mira, te puedes ir, gracias por tu tiempo, pero quiero que me recomiendes uno igual a ti. Y ese es el problema, que a veces si somos diligentes, si hacemos, como dijo el hermano, si perseveramos en lo que hacemos, si buscamos como debemos de buscar, recomendar a otra persona es difícil, porque tú no sabes si va a llenar el espacio que alguien está dejando. Se hace bueno en lo que hace. Y aquí la palabra diligente en lo que hemos visto, en el contexto que estamos mirando, es de que nos hagamos, dice la Biblia, que nos hagamos diestros en la palabra. Vayamos ahí también a Juan 5:39. Y hablando de la palabra, cómo se lee, si alguien lo encuentra, por favor, si le da lectura. ¿Juan qué? Juan 5:39. Amén, ¿lo tenemos? ¿Quién me lo lee? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, hermano. Y ahí está un ejemplo muy claro de ser diligentes. Escudriñar no es lo mismo que leer. Pasar tiempo. Si alguna palabra no la entiendes, vamos a ir al diccionario, vamos a buscar. Pues el hermano ahí sabe griego y hebreo, ¿verdad? A lo mejor nosotros no tengamos esas cualidades porque no somos diligentes.
Pero lo más que podamos hacer, vayamos a otras versiones, vayamos a los diccionarios, vayamos a los comentarios para saber más. Dice ahí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el final de ese versículo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben por qué mucha gente no acepta a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador? Porque no han leído el Antiguo Testamento, no lo han escudriñado, no han buscado a Cristo Jesús en ellas. Más adelante el apóstol Pablo nos va a decir que todo lo que era en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Y eso que había de venir era nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos conocer más de Dios, hermanos? Sus atributos, su carácter, su juicio, su amor, su ira. Únicamente tenemos que seguir escudriñando las Escrituras. Y tristemente a veces pues lo hacemos o no lo hacemos. Y a veces si lo hacemos de mala calidad. Y hay que animarnos a hacerlo con calidad. Tenemos la tarea de leer un capítulo diario. Saquemos el mejor provecho de ellos. Hay capítulos que son de 5 versículos. Hay otros que son como el 119, el Salmo. Y no queremos pasarlo, mejor no lo brincamos. Pero no, nos quedemos ahí, analicemos. Versículo 3, hermanos. Versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Miramos ahí verbos en futuro. Un futuro que a lo mejor para Habacuc era largo, pero ahora nosotros podemos mirar de aquí hacia atrás y ya pasó, ya es pasado. A nosotros se nos ha advertido nuevas cosas. Viene un cielo nuevo, una tierra nueva, pero también dice que cielo y tierra pasarán, o a su palabra no pasarán. Viene también, vamos a estar leyendo ya en los libros que vienen a continuación, a partir del Nuevo Testamento, donde Dios ha prometido su segunda venida. Para nosotros eso es un futuro, pero vamos a estar leyendo ya en el 2.4, qué es lo que recomienda Habacuc y qué es lo que recomienda Dios, ¿verdad? Habacuc. Así que la visión, dice, tardará aún por tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A veces podemos llegar a conclusiones humanistas, y esas conclusiones humanistas es las que nos desvían de creer en Dios. Muchos de nosotros escuchábamos desde niños, no sé cuántos fueron a la iglesia de niños, ya tengo más de 40, hermanos, pero recuerdo aún todavía cuando nos llevaban a la iglesia, y a veces los abuelitos, los bisabuelos, alcanzamos a conocer a nuestra bisabuela de 112 años. Ella se llamaba Eutiquia, no sé si Esmirna todavía se acuerda de ella. Era una ancianita que caminaba, no miraba, pero era una enciclopedia viviente esa señora. Se sentaba en su silla y comenzaba a cantar cantos y cantos y cantos. Y los cantos, recuerdo uno específicamente que decía, viene otra vez nuestro Salvador. No sé si Esmirna se acuerda. Pero desde niños, hermanos, hemos escuchado que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que no tarda, que ya está a las puertas. Pero los que nos han escuchado decir esto, a veces dicen, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3.4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está lo que dicen, lo que han prometido? ¿Cuándo vuelve el Señor? Son unos locos, son unos fanáticos, nunca va a regresar. Ya se murió una generación, otra generación y otra generación. Mas sin embargo, Habacuc 2.3 nos dice, no tardará, no tardará. Vayamos ahí a 2 de Pedro 3.4, hermanos. Voy a leer para ustedes. Y dice, y diciendo, ¿dónde está el día de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como al principio de la creación. El apóstol Pedro nos relata cómo hay personas que se burlan del mensaje del Evangelio. Pero el apóstol Pedro concluye en el verso 5 del mismo capítulo, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Y mire usted ahí que dice 2 de Pedro 3.5, que ignoran voluntariamente. Ellos saben que esto es cierto, pero de alguna manera han bloqueado su mente para no creer en las verdades
de Dios. Y espero que nosotros así muramos y venga otra generación, sigamos predicándole a nuestros hijos y a nuestra siguiente generación que Cristo Jesús está a las puertas y que Él ha prometido volver. Son promesas que deberían de llenarnos de emoción, son promesas que deberían de llenarnos de gozo, porque al final de cuentas, hermanos, si Cristo, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no murió y si Cristo no va a regresar, en vano es que estemos aquí reunidos. El motivo de nuestra reunión es porque un día Cristo volverá. Y los que estamos en Cristo Jesús, un día queremos estar en la presencia de Dios. Ese sería el motivo primario, el cual nos moviera a buscar a Dios. Vayamos al versículo 4, hermanos. Dice el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor le describe al profeta Habacuc dos tipos de personas. En el versículo 4, el orgulloso. ¿Qué es una persona orgullosa, hermanos? Una persona altiva. Amén. Y vamos a enlazarlo con el versículo 2. Pero parece que la respuesta de lo que es un orgulloso la encontramos en el mismo texto que acabamos de leer, en el fragmento del texto. Leamos otra vez y dice, y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. La respuesta de una persona orgullosa es aquel cuya alma no es recta. Esta persona, hermanos, es aquel que practica la injusticia, aquel que se deleita a sí mismo. El orgulloso es aquel que confía en sí mismo. En otras palabras, Habacuc debe de comprender que algunos leerán la visión de la tabla del versículo 2 y no van a creer, se van a burlar, le dirán a Habacuc, es una locura lo que dices, estamos mejor que nunca, tenemos buena fortaleza, tenemos un excelente ejército, tenemos prosperidad, además seguimos teniendo nuestro culto a Dios. Porque no crean que esta gente se había olvidado del todo de Dios. En Nahum leímos en el primer capítulo decirles que es un Dios celoso. El problema con los demás dioses es de que tú no agregues a Jehová para hacerle un culto. El problema es que tú tienes a Jehová y agregues a otros dioses. Ese es el detalle. Que a veces queremos compartir la gloria de Dios con otros dioses que no son Dios. Ese es un tipo de persona orgullosa. Ellos van a confiar, ellos van a decir, lo que tú estás publicando en la piedra, Habacuc, es una mentira, no tiene sentido. Estamos en nuestra mejor condición como nación. Seguimos sirviendo a Dios, sí, tenemos ahí nuestros ídolos, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, pero servimos a Dios, seguimos a Dios. Lo que tú estás diciendo es ilógico. Pero el versículo 4 dice, aquí aquel cuya alma es recta se enorgullece. Es más, Habacuc, ¿tú crees que los babilonios van a poder derribar esta fortaleza que tenemos? Estás loco. Y el Señor le da un detalle más ahí en el versículo 4, y ese es otro tipo de personas. Dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué características, hermanos, tiene el justo según el texto? Ahí mismo, en ese mismo texto está la respuesta. Fe. Únicamente fe. Y más adelante la Biblia nos va a decir que es por fe y no por obras. Porque creemos en Dios. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, se le está diciendo a Habacuc, solamente cree, sigue confiando en Dios. No te apartes del Señor. Tú no lo ves ahora, Habacuc, pero esto va a venir. Pero tú sigue confiando al Señor, porque el justo por su fe vivirá. La Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y recordemos que la fe se actúa como un instrumento para acercarse a Jesús. Eso es la fe. Es Jesús el que salva, pero es a través de la fe. Romanos nos dice que la fe viene
por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ahí es donde se produce la fe. Pero ¿cómo van a tener fe si no les predicamos? ¿Cómo va a haber fe si no los instruimos? ¿Cómo va a haber fe si no los discipulamos? Los que estamos dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a tener fe si no conocemos a Dios a través de la Biblia? Eso es imposible. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Sigamos adelante, dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos, no por vista. Nuestro deseo primario, como decía hace rato, como cristianos, es creer en Jesucristo. Vendrán pruebas, vendrán aflicciones, pero nuestra fe tiene que estar anclada en la roca firme y eterna que es nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Está tu fe anclada en Jesús? ¿O cuál es tu motivación por buscar de la iglesia? ¿Cuál es tu motivación de buscar a Jesús? ¿O desconoces totalmente a Jesús? Te lo podemos mostrar en la Biblia. Porque a veces nos acercamos a la iglesia porque nos gustan los cantos, porque nos gusta el compañerismo, porque nos gusta cómo cantan los demás. Pero desconocemos la verdadera motivación del cristiano debe ser Jesucristo. Ese debería ser nuestro gozo. Versículo 5, hermanos. Dice el versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. El versículo nos habla de otro tipo de personas, del borracho. Miremos algunas características del borracho según el versículo. Dice que es traicionero, es soberbio y no permanece, nunca se sacia. Algunos han interpretado este pasaje que habla de las riquezas materiales también. Y cómo dan al hombre una falsa seguridad, cómo las riquezas en manos de personas injustas dan un poder para destrucción y no para edificación. Algunos también lo asocian con la llegada de los babilonios. Y cómo el poder de Dios permitió que tuvieran el poder los babilonios de llegar a llevarse a su pueblo. Y el versículo también nos dice al final, si se trata de los babilonios, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Todo lo que iban, así como iban arrasando. No tenían un objetivo que decían, hoy Egipto, iban por Egipto. No, iban así todo lo que topaban a su paso. Ya lo vimos también eso. Como arrasaron con todo. Pero no porque fueran tan buenos, el Señor permitió eso, el Señor los levantó como instrumentos. En Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Hablando ahí también de una de nuestra condición como hombres. Sí, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido rescatados, Dios nos ha dado su perdón, pero aunque no lo queramos aceptar, muchas veces la codicia y la ambición están delante de nosotros. Y cuando estas cosas pasan delante de nosotros, se convierten en un ídolo. Y el llamado aquí es voltear, siempre mirar a Dios, recordar que el Señor a Él nos debemos. Al final de cuentas, hermanos, si nosotros hemos acumulado lo que hayamos acumulado, si tenemos o no tenemos, eso va a quedar. Ahí va a quedar. Hacer tesoros en el cielo, dice la Biblia también, donde el ladrón no hurta. Ahí es donde deberíamos estar invirtiendo las cosas que permanecen. A partir del versículo 6 en adelante vamos a mirar los ayes. Y esto de los ayes también nos habla acerca del mensaje de dolor que viene hacia... Ya Habacuc le había dicho, Señor, ¿cómo es posible que vas a levantar a los babilonios? Son crueles, son peores que nosotros y nos traes para juicio. Pero ¿acaso no les vas a hacer nada también a ellos? Y el Señor les va a responder también a Habacuc a partir del versículo 6 en adelante. El versículo 6 dice,
¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Esto es un ay de lamentación sobre los babilonios. Hemos aprendido ya de las endechas. ¿Sí recuerdan qué son las endechas? Eran cantos mortuales que se cantaban en las funerarias, ¿verdad? Y aquí, aunque no han muerto, el Señor se está adelantando ya a decirles, esto va a venir. Y esto que voy a decir ahorita se va a cantar y lo van a usar de refrán para los babilonios. Hermano, es muy importante aclarar que cuando habla de las naciones y leemos nombres de las naciones, no se está refiriendo específicamente y exclusivamente a las naciones. Se está refiriendo también a cada individuo. Es la condición de cada hombre, la condición de cada ser humano. Y por eso nosotros tenemos que constantemente estar lavándonos con la palabra del Señor. También apunta a la depravación de cada individuo, a su corazón y sus pensamientos. También debemos de comprender que el creyente no practica estas cosas. El versículo dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Hablando aquí del que va a hurtar, del que iba a saquear. Los babilonios llegaron y saquearon todo, se llevaron todas las cosas. Y esperemos que nosotros no practiquemos estas cosas también, ¿verdad? El robo, el hurto. Sigamos adelante. Dice el 7, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Lo mismo que él hizo, también le van a hacer. Y entre semana yo me decía, bueno, si el Señor los levantó, ¿por qué va a permitir estas cosas? Pero también recordemos que en las profecías que hemos leído en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, el Señor miraba a Nabucodonosor como su siervo. Decía, he aquí mi siervo, yo lo levanto. Pero no le dieron la gloria a Dios. Aunque a veces para nosotros no creamos que Nabucodonosor había escuchado de este Dios, yo creo que sí había escuchado de este Dios. Recordemos cuando Senerequit, aquel jefe de los asirios, sitió a Jerusalén y le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, Jehová me ha mandado contra ti. O sea, sí tenían conocimiento de quién era Dios, del poder de Dios. Mas sin embargo no le honraron como a Dios. Y de hecho, el versículo 11 del capítulo 1 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Es decir, yo sé que cuando ellos conquisten todo lo que van a hacer, no me van a glorificar a mí, le van a dar gloria a sus dioses. El versículo cuando Habacuc pregunta al Señor y le dice en el versículo 15 del capítulo 1, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrarán y se regocijarán. El 16 dice, por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. En otras palabras, como las mallas que me ayudaron para cautivar a los que iba a cautivar, a los de Judá, a los de Jerusalén, me sirvieron, pues ahora la voy a poner en este pedestal y la voy a adorar. El Señor sabía que esto iba a pasar en el corazón de los babilonios. No le iban a dar la honra a Dios. Mas sin embargo el Señor les está diciendo, no se crean que ellos también se quedarán sin castigo. Y también leíamos en Nahum que todo pecado debe de ser castigado. ¿Sí se acuerdan cuando pasaron por Nahum? ¿Sí? Lo leímos el día miércoles, creo. ¿Verdad? Entonces vayamos al versículo 8. Sigue hablando ahí el Señor, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de la ciudad y todos los que habitan en ellas. Todo lo que estaba haciendo Babilonia también se le iba a regresar por no darle la honra al Señor y por haberse aprovechado de las personas. Habían derramado también sangre inocente ahí. Versículo 9, hay otro ay ahí. Conté 5 ay en este capítulo. Y dice ahí, ay
del que codicia injusta ganancia para su casa. ¿Eres de las personas que codicia injustamente? Que no te cansas y dices, yo voy a trabajar 25 horas y yo no sé cómo lo voy a hacer y yo lo quiero y lo voy a tener y a ver cómo le hago, a ver a quién asalto, a ver a quién robo, pero lo debo de tener. Y el llamado aquí es a no practicar estas cosas. Ellos lo estaban haciendo. Ellos lo estaban haciendo y el Señor le dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Voy a hacer de mi casa la mejor, no importa a costa de lo que sea. Y le voy a meter piedras y piedras labradas y yo no sé qué tantas cosas más. Y habla de cómo el corazón del hombre quiere permanecer eternamente aquí en la tierra. Y eso es algo que no va a pasar. Ustedes pueden ver, hace poco yo miraba un documental acerca de los mausoleos de los narcos en México. Y parecen castillos, bien pudiera vivir una familia ahí. Hacen unas casotas ahí en los panteones. Y yo no sé para qué ya el que está ahí abajo no lo aprovecha. Pero muchas veces los vivos también pensamos igual. Y el Señor le dice aquí, ay del que codicia injustas ganancias para su casa. Ya también leímos en Proverbios de que, en Eclesiastés leímos de que todo aquel que todo lo que hacemos hay que disfrutarlo con gozo, con gusto, bajo los parámetros de Dios. El versículo 8, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Y entre semana también hablamos el miércoles de esto. A veces andamos buscando consejos y tú vas y le pides un consejo y te dice, lo que vas a hacer es malo. Mira, busca consejo, busca, órale al Señor, pídele al Señor, dile que Él te dirija. Y te vas triste, desconsolado porque no querías oír eso. Y de repente te encuentras con uno más carnudo que uno. No, pues está bien, hazlo. A ti que no te importa lo que digan los demás, tú es tu vida, nadie manda en ti. Y vas y metes la patota, las 4 patas. Tomaste consejos vergonzosos para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Versículo 11, hermanos. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. En el versículo 9 leímos que ellos iban a hacer con ganancias deshonestas su casa. Pero esas casas que están construidas, dice el versículo 11, la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Lo que has hecho injustamente, con pecado, con ganancias deshonestas, cuando tú miras aquella pared, cuando tú miras aquel entejado, te vas a recordar cómo lo obtuviste. Versículo 13, 12. Aparece otro ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Hemos visto a personas o incluso civilizaciones fundar algunos imperios con sangre. Y yo tenía en la mente esto cuando estaba leyendo el capítulo. Y a veces nosotros cada año en nuestro país, en México, los que son de México recordarán esto, cada 20 de noviembre se celebra el Día de la Revolución Mexicana. Sí lo celebraban, ¿verdad? Sí. Ok. Algunos de ellos, de estos personajes que menciona la historia, algunos fueron personas injustas, asesinas, rateros, que los tiene la nación en alto porque según lucharon por una causa justa. Y en muchos lados son idolatrados y en otros lados son de lo peor. Pero estamos hablando de personas como tú y como yo que tienen el mismo potencial de pecar, así como ellos. También nosotros tenemos el mismo potencial, pero a veces no le damos la honra a aquel que vivió solamente para llevar ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y obedecer la voluntad de Dios. Nos cuesta a veces postear ahí un texto bíblico, compartirle a alguien de la palabra del Señor. Nos cuesta a veces dar un folleto. O a veces cuando te dicen, ¿eres cristiano? Sí soy. Y no das testimonio de que Cristo te ha salvado. No das testimonio de que Cristo puede cambiar la vida de las personas. Y es triste, hermanos, porque muchos llevamos años aquí.
30, 40 años, 20 años, 8 años. A veces el que tiene 12 es el que nos está dando el ejemplo a todos. Dice el versículo 3. ¿No es esto de Jehová, de los ejércitos? ¿Será que hay algo que no sea de Dios, hermanos? Todo lo que hay es de Dios. Aún nuestras vidas. No, que yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque es mío. Mentira, es de Dios. Dios te formó. Dios te hizo. Un día tú y yo vamos a dar cuenta ante la presencia del Señor. Versículo 13 también dice, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y esto es muy importante. A veces nosotros como personas, a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y por más que trabajamos a veces no obtenemos lo que queremos. Y a veces si lo obtenemos, al final ahí queda también. Al final, cuando el hombre aquel que estaba mirando sus graneros y dijo, bueno, los voy a tirar, voy a levantar otro más grande, y yo me imagino que este señor tenía mucho dinero. Para estar derribando y construyendo, pues tenía dinero. Pero esa misma noche escuchó la voz de Dios y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿para quién será? No, para mis hijos. A veces decimos, ¿va? Y a veces hay hijos buenos, lo aprovechan. Y a veces dejan unos problemas ahí peleándose, matándose por las cosas. Y por lo que deberían de buscar las cosas. Dice la Biblia que busquemos lo que es eterno. A veces por eso no queremos pelear, no queremos seguir el camino del Señor. Pero el versículo 14 es un rayo de esperanza también a este capítulo. Y es algo que a mí me impactó. Entre tanto pecado, no es un rayo de esperanza, es todo un alba completo ahí en este capítulo. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Perdón, hermana. Amén. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Yo no sé de qué manera, aunque nosotros callemos, dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Pero también Romanos nos dice que cuando nosotros miramos hacia el cielo, que Dios se ha manifestado por lo ya creado. Lo que de Dios se conoce se ha hecho visible, su deidad y su poder. No hay excusa de que digamos, no existe. ¿Quién hizo el cielo? No, pues surgió de la nada. Es imposible eso. ¿Cómo se rigen las cosas del universo? ¿Cómo el universo tiene sus leyes y obedecen perfectamente? No se atrasa ni un día, ni se adelanta, ni una noche, ni el clima sube más de lo que debe de subir. Ya a 100 grados parece que nos están cocinando, pero imagínense que al Señor se le pasara la mano y subiera a 200, nos achicharramos. Pero el Señor perfectamente ha calculado todas las cosas para que funcionen en su plan divino. Y ese es el tema de importancia que tiene Habacuc. Empieza con un sentido humanista, donde no comprende al Señor, los propósitos del Señor, y termina con una alabanza en el capítulo 3. Sigamos ahí, el versículo 15, nos encontramos con otro de los ay del que da de beber a su prójimo. No me ofrezcan agua, hermanos. ¿Se trata de agua ahí o no? ¿De qué se tratará? Amén. De los que promueven la embriaguez. De los que promueven la embriaguez. Vaya ahí a Romanos 1:32. ¿Quién me lo lee, por favor? Romanos 1:32. Gracias, hermana. Y una de las frases que me impactó ahí, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y eso es bien importante, porque a veces, y si usted lee el contexto de ese versículo, está hablando ahí de los que se emborrachan, de los que se echan con varones, de los afeminados. Hay una lista ahí, fornicarios, adúlteros. Y habla de los que se emborrachan también. A veces los jóvenes, de donde somos nosotros, no sé si también en los pueblos, hemos escuchado del pastor que dijo lo siguiente,
tienen 12, 10 años los niños y ahí está el papá. Tómate una porque si no, no vas a ser hombre. Ándale para que te formes como hombre. Y el niño va creciendo con esa tendencia, ese ejemplo. Al final de cuentas, cuando ya tiene 20, ya es un borracho de los peores. Y ese patrón, si no aceptan a Cristo Jesús y su vida cambia, ese patrón sigue. Ándale un cigarrito para que seas hombre como nosotros. Nosotros cuando éramos pequeños, a nuestros primos, teníamos tíos que tenían vicios, ¿verdad? Pero yo recuerdo que una vez nos dijeron, ¿quieren que la gente les tenga miedo? Pues agarren una pistola y maten a uno. O sea, eran, aunque uno lo toma como a juego, muchas veces hay niños que sí lo hacen, hay personas que sí lo hacen. Quieren ser valientes, pues vaya a pelearse con fulano, agárrense. Y aquí la Biblia nos dice que no debemos de promover ni la embriaguez ni otras cosas. Versículo 15 también nos dice, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y esto es bien tremendo, hermanos. Hay personas que emborrachan a las personas para que después al final se aprovechen sexualmente de ellos. Ya pasó un caso en Génesis, allá con un padre y un hijo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién mandó a Noé a andar sembrando uva y después hacer vino de ella? Y después, lo peor, embriagarse. Otra vez, sí, un hombre que le creyó a Dios, hizo el arca, se salvaron 8 personas, pero que una imprudencia lo llevó a maldecir a uno de sus hijos. Y a veces uno dice, no, pues una no es ninguna, y 2 apenas es la mitad de una, y comienzan a sacar tantas cosas que la Biblia nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y que no nos emborrachemos ni nos embriaguemos donde hay disilusiones, disensiones, donde hay problemas y pleitos. ¿El Espíritu de Dios controla? ¿Sí o no? Debería de controlarnos. Pero también la bebida alcohólica controla. No, que yo me puedo controlar y que no. Hermanos, hay miles de muertes al año por causa de la embriaguez. Miles de personas pierden su trabajo por la embriaguez. Miles de familias se destruyen por la embriaguez. ¿Y cómo comenzaron? Uno animando a otros. Uno animando a otros. Veamos al versículo 16, y creo que hasta aquí ya terminaron los son 6, son 5, conté 5, no sé si eran más. Hay uno más en el 19. Uno más en el, sí, aquí lo tengo, gracias hermano. Versículo 16 dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Ellos tenían que haberse honrado, darle la gloria al Señor por todas las cosas que habían hecho. De hecho, ¿cuál era uno de los mandatos de Dios cuando introdujo al pueblo de Dios a la tierra de Canaán? Mira, no dejes a ni uno. Tú tienes que pelear contra ellos, pero no te juntes con ellos, no te mezcles con ellos. Por eso dice la Biblia, los desecho de delante de ti porque han practicado todas estas cosas. Mas sin embargo, no le dieron la honra a Dios, ni su pueblo, ni Babilonia. Dice, te has llenado de deshonra más que honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Ahora, esta palabra cáliz significa copa. Apocalipsis nos habla de las copas de la ira de Dios. Si todavía teníamos dudas que el Señor castiga, que el Señor corrige, pues estamos leyendo todo el Antiguo Testamento y vemos al Señor corregir una vez y otra vez y otra vez a su pueblo. Y que no todos, hermanos, no todos los profetas fueron bien aceptados. Algunos encerrados, otros muertos, otros aserrados. Y muchas veces se burlaban simplemente de ellos, no los tomaban en cuenta. Babilonia también tendría que enfrentar la ira de Dios. Versículo 17, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y todos los que en ella
habitan. Otra vez ahí, así como los babilonios habían hecho con sus naciones que habían arrasado, también ellos un día llegaría otro imperio, el Medo Persa, y también iba a hacer con ellos lo mismo que ellos hicieron con otros. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Y esa es una pregunta, hablando ahí de sus dioses, de sus deidades. Ya el hermano Luis también nos ha mencionado antes que tenían dioses para la fertilidad, tenían un dios también ahí para la guerra, habían dioses para diferentes tipos de cosas. ¿De qué sirve? Dice. Versículo 18 tiene otra pregunta, dice, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Es interesante cómo todavía hay personas en la actualidad que todavía le rinden cultos a ciertas figuras. Le ponen altares, le rezan. Pero aquí va una de las cosas que también he aprendido. Que aún nosotros, diciendo que honramos al único Dios soberano, que solamente tenemos un solo Dios, muchas veces tenemos por ahí nuestros lugares altos. Tenemos nuestros ídolos. Y no necesitamos tener una figura, una estatua para adorarla, para inclinarnos a ella. Todo aquello que se pone por encima de nuestro Señor Jesucristo y todo aquello que lo desplaza a Él, se convierte en un ídolo o en un Dios. Y puede ser algo bueno según nosotros. Hasta un hijo, o un padre, o un hermano, un cónyuge se puede convertir en un ídolo o en un Dios. Un deporte. Entonces todo lo que pongamos por encima de Dios se convierte, tiene el potencial de ser un ídolo. Y en esos detalles hay que tener mucho cuidado, porque decimos no tener estatuas ni ídolos, mas sin embargo muchas veces con nuestros actos demostramos que sí la tenemos. Versículo 19, y es uno de el último ay que hay ahí. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Hablando ahí de sus ídolos que eran fabricados de piedra y de palo o de bronce. Ay del que dice al palo, despiértate. Algunos han atribuido poderes milagrosos a ciertas estatuas, a ciertas imágenes. Y también hemos visto que allá los magos del faraón tenían este poder de hacer milagros también. Por eso muchos también caen en el juego de que ciertas figuras o ciertas estatuas tienen poder. Pero también estamos aprendiendo aquí que el Señor es soberano y que cuando nosotros clamamos al Señor, hay cosas que pasan. O el Señor te responde inmediatamente, o se espera el Señor a contestarte, o simplemente guarda silencio, o simplemente no quiere hacer las cosas. Recordemos que eso es la soberanía de Dios. Esas son las cosas cuando Él quiere y como Él quiere y a quien quiere. Y termino ya con el siguiente versículo. Versículo 19 todavía dice, he aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Y es obvio, ¿verdad? Todos sabemos que una estatua, una escultura, un ídolo, pues no, aunque esté muy bonito, aunque sea el mejor metal, pues no hay nada dentro de él, ¿verdad? Está vacío, está hueco. Y el versículo 20 también a mí me impactó mucho y creo que fue algo de lo que estuve analizando y mirando. Después que el Señor habló y platicó ahí con Habacuc, le dice, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué a veces no entendemos al Señor? Porque nuestra mente no es como la mente del Señor. Él sigue estando en su trono, Él sigue estando en su reino, Él sigue gobernando. Aunque las cosas a veces no salgan como nosotros queremos, Él sigue siendo Dios. Y nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Señor Jesús. Y yo quisiera terminar con el siguiente, si me dan tiempo, 3 minutos más. Vaya ahí al versículo, después de lo que ya el Señor le explicó ahí a Habacuc. En el capítulo 3. Capítulo 3. Ahí enseguidita. Y es algo que va de la mano con todo esto, porque después Habacuc
le da este canto o esta oración a Dios y le dice, aquí está. Quisiera que lo leamos juntos todo el capítulo y terminamos. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto la tienda de Cusán en aflicción, la tienda de las tierras de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio sus voces, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Y esto es lo que yo quería que leyeran junto conmigo. Ya él ha aceptado, ha cambiado su perspectiva de lo que Dios va a hacer. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué pasaría si el Señor te quitara tu trabajo? ¿Qué pasaría si el Señor te quitara tu familia? Es lo que va a ocurrir aquí. ¿Qué pasaría si el Señor simplemente te dejara de un momento a otro sin nada? ¿Harías lo que dijo Habacuc? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A mí me impactó esta lectura, hermanos, porque muchas veces amamos a Dios por lo que Él nos da. A veces decimos amarle porque nos tiene en buena condición, nos da un buen trabajo, nos da las fuerzas, tenemos salud. Pero ¿qué tal si el Señor de un día a otro te quita todo? ¿Seguirías amándole con esas fuerzas o con esa devoción que tú dices tenerle? ¿O simplemente le darías la espalda porque no cumplió tus expectativas? Le oremos al Señor, sigamos confiando en el Señor. El llamado de Habacuc es que más el justo por la fe vivirá. Amén. Hermano Luis.